El olor del café recién hecho se mezclaba con el eco de un silencio incómodo mientras organizaba unos papeles en la oficina, intentando ignorar el dolor punzante en la espalda. Me llamo Laura, tengo 30 años y vivo en Madrid, donde mi vida parecía rutinaria pero estable, casada desde hace 6 años con Javier y trabajando como auxiliar administrativa en una empresa pequeña y gris, igual que mis días. Al principio, él era atento, protector, cariñoso, el hombre que toda mujer creía desear. Pero en los últimos meses, como si un velo hubiera caído, empecé a ver grietas en la fachada, palabras frías, ausencias largas, miradas vacías. Ahora, con 8 meses de embarazo y el cuerpo cansado de esperar cariño, me siento como una extraña en mi propia casa. Cada mañana era una lucha contra el peso de mi cuerpo y el peso de su indiferencia, con dolores que subían desde los riñones y una ansiedad que no me dejaba respirar. Javier llegaba tarde, sin dar explicaciones, y cuando lo hacía ni siquiera me preguntaba si el bebé se había movido ese día, si necesitaba algo, si me sentía bien. Intenté culpar al estrés, al trabajo, al cansancio, intenté justificar lo injustificable mientras me aferraba a la esperanza de que todo pasaría. Pero en el fondo, muy dentro de mí, una verdad punzante empezaba a gritar: él ya no estaba conmigo, no como antes, no como debía. Y cada noche, al acostarme sola en una cama donde él dormía de espaldas, esa certeza me apretaba el corazón. Antes me acompañaba a las revisiones con una sonrisa, como si el mundo entero se iluminara con la idea de ser padre, pero ahora no se dignaba ni a preguntarme si necesitaba ayuda para ponerme los zapatos. Su ausencia no era solo física, era emocional, era como si hubiera mudado el alma sin avisarme. Mi madre, con su sabiduría curtida por la vida, ya lo había dicho cuando lo conoció: ese hombre tiene otra cara que aún no has visto, hija. Yo la había ignorado, enamorada, confiando en un amor que ahora se resquebrajaba como cristal bajo el peso de la realidad. Y mientras mi vientre crecía, su amor desaparecía sin dejar rastro. Estaba cortando calabacines para la cena cuando lo vi entrar con una expresión que no conocía, sin saludar, sin rodeos, soltó: tengo otra mujer y me voy con ella. El cuchillo se me cayó de las manos y durante unos segundos el silencio se hizo tan espeso que apenas podía respirar. Su tono fue tan frío, tan ajeno, que me dejó paralizada, como si hablara de una mudanza cualquiera. Sentí un movimiento fuerte en mi vientre, como si mi hijo reaccionara al dolor que me cruzaba el pecho. En ese instante supe que ya no había marcha atrás, se acababa lo que yo creía que era mi hogar. Sin un gesto de culpa, sin una pizca de empatía, sacó un fajo de billetes del bolsillo y lo tiró encima de la mesa con desdén: espero que al menos no mueras de hambre en los próximos meses. No era una ayuda, era una sentencia, una forma de aplastarme como si yo fuera una carga que por fin podía quitarse de encima. Me sentí rebajada a una indigente, a una mujer abandonada a su suerte. Tragué saliva con dificultad, con el estómago revuelto, luchando por no desmoronarme delante de él. Él, en cambio, parecía aliviado, como si por fin se hubiese quitado una máscara. Cogió una mochila que ya tenía preparada, como si todo hubiese sido planeado al detalle, y sin mirar atrás, se dirigió a la puerta con paso firme. No hubo una última palabra, ni una mirada, ni una pizca de duda. Solo el sonido seco y violento del portazo, como un disparo que sellaba el final de una vida entera. Ese ruido quedó grabado en mi mente como una cicatriz sonora, una marca imborrable. Me quedé allí, quieta, sintiendo que el aire había salido de la casa y de mis pulmones. Me dejé caer en el sofá sin fuerzas, abrazando mi vientre como si pudiera proteger a mi hijo de la crueldad del mundo. Las lágrimas brotaron sin control, mezcladas con rabia, miedo y una soledad devastadora. Lloraba por mí, por él, por el futuro que se rompía en 1000 pedazos delante de mis ojos. En mi interior, el eco de su voz y el golpe de la puerta me perforaban el alma. Solo pensaba: ¿cómo se puede abandonar así a una mujer embarazada? Con manos temblorosas y la voz rota, marqué el número de mi madre sin saber cómo contarle lo que acababa de ocurrir. Al escuchar su voz al otro lado, me vine abajo y rompí en sollozos, tartamudeando frases inconexas. Ella guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos, como si estuviera tragándose su propia rabia. Luego habló, firme: hija,
no te derrumbes, haz que se arrepienta. Y en ese momento, entre lágrimas, sentí que aún no estaba sola. Mi madre, curtida en dolores que yo apenas imaginaba, no tardó en mostrarse práctica, como siempre. Me dijo que no lo buscara, que no le rogara, que el silencio iba a ser su peor castigo. Que vea lo que ha perdido, pero sin que tú lo digas. No merece ni una lágrima más, sentenció con esa frialdad protectora que solo tienen las madres fuertes. Y aunque mi corazón aún quería entender el porqué, mi razón empezó a construir un muro. Ella tenía razón, lo peor que podía hacerle era desaparecer de su campo de control. Esa noche, el sueño no me visitó ni un segundo, cada vez que cerraba los ojos veía la escena repetirse como un bucle cruel. El fajo de billetes cayendo, su espalda alejándose, el golpe de la puerta, y su frialdad me martillaban la cabeza. Me invadía una rabia densa, un deseo de gritar, de romper algo, de no haber sido tan ingenua. Pero también sentí algo nuevo, como un fuego que nacía en mis entrañas, no iba a dejar que me destruyera. No esa versión de mí, no esa Laura débil que él esperaba encontrar. Apenas amanecía cuando sonó el timbre. Era Carmen, mi vecina del cuarto, que me miró con ojos de madre y sin decir nada me tendió un plato caliente de lentejas. He oído cosas, ¿puedo quedarme contigo un rato?, dijo con suavidad. La dejé pasar y, al sentarse a mi lado, me acarició el brazo como si supiera que cualquier palabra podía romperme. Su presencia fue un bálsamo, un recordatorio silencioso de que aún quedaban personas buenas. Las paredes en los bloques de Madrid son finas, y la vida se escucha más de lo que se ve. En pocas horas, todo el edificio supo que Javier se había ido con otra, dejando a su mujer embarazada como si fuera basura. No hizo falta que yo contara nada, bastaron el ruido, el silencio posterior y la expresión con la que salí a tirar la basura esa mañana. En los pasillos se respiraba tensión, comentarios susurrados y miradas largas. El barrio, como una familia extendida, ya había elegido su bando. Apenas 2 días después, varios vecinos vieron a Javier saliendo del portal con una mujer joven, desconocida para todos. No les hizo falta preguntar quién era, la amante ya tenía cara y cuerpo. Al cruzarse con ellos, lo saludó con una sonrisa incómoda, pero nadie le devolvió el gesto. Uno de los vecinos más veteranos, sin miedo ni filtro, le soltó alto y claro: dejar a tu mujer embarazada, vergüenza debería darte. Javier bajó la mirada, y por primera vez, pareció afectado por el juicio público. Siempre supo cuidar su imagen, siempre obsesionado con lo que la gente pensaba de él, y ahora sentía que todo se le escapaba de las manos. Lo conocía bien, su ego era tan frágil como grande, y no soportaba sentirse señalado. Saber que su nombre estaba en boca de todos lo consumía por dentro, aunque fingiera indiferencia. La humillación no venía de mí, sino del reflejo que ahora le devolvía el barrio. Ya no era el buen marido, ahora era el traidor cobarde que había huido de su propio hijo. Me mantuve firme en mi decisión, no lo llamé, no lo busqué, no respondía nada. El teléfono vibraba, pero lo ignoraba con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Si él esperaba verme suplicando, iba a recibir todo lo contrario. Recordé las palabras de mi madre y me aferré a ellas como un escudo: el silencio será tu castigo. Cada minuto sin contacto era una victoria silenciosa, mía y de mi hijo. Esa misma tarde, mientras doblaba la ropa del bebé, llegó un WhatsApp de un número desconocido. Al abrirlo, me encontré con un mensaje venenoso: ahora Javier está conmigo. Quédate con tu barriga y tus lágrimas. Me temblaron las manos, no por tristeza, sino por la crueldad innecesaria que contenían esas palabras. Era ella, regodeándose en mi dolor como si hubiera ganado algo. Lo leí una vez, y luego, sin responder, lo guardé. Sabía que no debía rebajarme a su nivel, pero tampoco podía dejar pasar esa prueba. Tomé una captura de pantalla y la guardé, sin saber aún para qué, pero con la certeza de que podría ser útil. No respondí nada, porque entendí que el silencio también la desconcertaría a ella. Quería provocarme, buscar mi reacción, y no le iba a dar ese lujo. Yo estaba herida, sí,
pero no derrotada. Esa noche, mientras revisaba las redes por distracción, me encontré con una publicación que me dejó sin aliento. Un antiguo compañero de Javier había escrito en su muro: «Hay hombres que no merecen llamarse padres». No mencionaba nombres, pero todos sabían a quién se refería. Los comentarios no tardaron en aparecer, todos en la misma dirección, todos dejando claro que ya no tenía dónde esconderse. En Madrid, el mundo digital es tan rápido como la lengua de un portero. La publicación se volvió viral dentro de nuestro entorno, compartida por conocidos, excompañeros, incluso vecinos. En los grupos de WhatsApp del barrio y del trabajo se empezó a hablar del tema con nombres y apellidos. Me llegaron capturas, mensajes de apoyo, y algunos incluso me preguntaron cómo podía ayudarme. Mientras tanto, Javier empezaba a notar el frío social que tanto temía. Por primera vez, se veía como el villano de su propia historia. En su trabajo, la cosa no tardó en escalar. Su jefe, hombre serio y cuidadoso con la reputación de la empresa, lo llamó al despacho con gesto tenso. «No me importa tu vida privada, Javier, pero tu nombre aparece demasiado en los comentarios, y no por buenas razones», le dijo sin rodeos. Salió de allí con el rostro pálido, sabiendo que su prestigio profesional también comenzaba a resquebrajarse. Aquel despacho frío fue su primer aviso real de que había ido demasiado lejos. Ese mismo día, el teléfono sonó 2 veces con su nombre en pantalla, pero no moví un solo dedo para responder. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola, escuchando el silencio como un himno de dignidad. Sentía que, por fin, tenía el control que nunca tuve. No necesitaba gritar, ni reclamar, ni llorar delante de él. Mi silencio lo estaba volviendo loco, y yo lo sabía. Minutos después, llegó otro mensaje, esta vez cargado de veneno: «Estás poniéndome a todo el mundo en contra. Deja de hacerte la víctima». No lo leí 2 veces, lo borré al instante. Su desesperación se disfrazaba de ira, pero yo la reconocía perfectamente. El hombre que se creía intocable ahora reaccionaba como un niño pataleando ante la pérdida. Y yo, por fin, ya no sentía miedo, sino una fuerza que nunca había conocido. Me desperté con ojeras y la espalda contracturada, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no esperaba que él volviera, ahora esperaba no caer. Cada hora sin contestarle, sin mirarle, sin mencionarle, era una declaración de guerra silenciosa. Preparé el desayuno sin llorar, vestí ropa cómoda, y abrí las ventanas como si quisiera ventilar todo rastro suyo. Mi madre me recordaba con firmeza: «El que se va, pierde». Y por primera vez, esa frase no dolía, sino que daba fuerza. Carmen llamó a mi puerta al mediodía, agitada y con ojos como platos. «Acabo de verlos discutiendo en la calle, Laura, delante de todo el mundo», me dijo sin rodeos. Al parecer, la mujer que estaba con él no soportaba ya las miradas, los murmullos, las indirectas. Le gritó que no pensaba cargar con un hombre señalado como cobarde por todo un barrio. Él intentó calmarla, pero ella se alejó entre insultos, dejando claro que el cuento de hadas se había acabado. La imagen de ellos dos caminando como una pareja perfecta había durado poco. La realidad había entrado como un vendaval, y lo que comenzó como una aventura emocionante para ella, se volvió una carga incómoda. La gente no perdona una traición tan evidente, y ella no quería ser la otra en cada conversación. En plena calle, lo dejó plantado con una frase que llegó a mis oídos: «Vuelve con tu vergüenza, que esto no es lo que me vendiste». Y así, la grieta se convirtió en ruptura. Esa misma tarde, mientras preparaba una infusión para calmar los nervios, el timbre sonó con insistencia. Me acerqué sin prisa, ya imaginando quién podía ser, y al mirar por la mirilla lo confirmé: era él. Javier, con la chaqueta arrugada y los ojos rojos, tocando una y otra vez. No abrí enseguida, lo dejé allí, bajo la mirada de varios vecinos que ya se asomaban por las ventanas. Él no esperaba esa frialdad. Yo sí la necesitaba. Abrí la puerta sin una palabra, sin una expresión. Él pidió hablar, con voz rota y mirada suplicante, como si su mundo estuviera desmoronándose en ese instante.
Pero ya no era mi problema, ya no era mi responsabilidad salvarlo de su propio naufragio. Lo miré por unos segundos eternos y cerré la puerta con calma, sin decir nada. El silencio volvió a hablar por mí, más alto que cualquier grito. Detrás de él, en la escalera, varios vecinos observaban la escena en completo silencio. Carmen, desde el primer piso, cruzó los brazos con gesto severo, otros bajaban la cabeza, incómodos. La puerta cerrada frente a su cara se convirtió en un espectáculo, y él, que siempre cuidó tanto su apariencia, quedó reducido a un hombre vencido. Nadie intervino, nadie lo defendió. Solo se escuchaban sus pasos torpes bajando las escaleras. Javier descendía lento, como si cada peldaño pesara toneladas, con la cabeza agachada y los hombros hundidos. Ya no quedaba nada de aquel hombre seguro, altivo, que imponía su voz en cada reunión familiar. Lo vi por la mirilla tambalearse como si el mundo se le hubiera caído encima, y por un instante sentí compasión. Pero fue solo un segundo, la dignidad que me había arrebatado durante meses no le daba derecho a mi piedad. No después de todo lo que destruyó. No respondí a ninguno de los mensajes que me envió esa noche ni al audio que duraba más de 3 minutos. Lo escuché a medias. Promesas, lamentos, excusas, frases sueltas que antes me habrían desgarrado. Ahora solo eran ruido. Apagué el móvil y me acosté sin culpa, con una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Entendí que el silencio seguía siendo mi mejor escudo y su peor condena. A la mañana siguiente, algo había cambiado en el aire, el barrio estaba más tranquilo, mi respiración también. Me senté a desayunar con mi madre, y por primera vez en días, sonreí sin tener que fingir. Javier no volvió a aparecer. Había desaparecido, tragado por su vergüenza o por su derrota, no lo sabía. Pero si sabía algo, yo estaba recuperando mi vida, y ya no pensaba devolverla. Él, en cambio, estaba solo. La amante se había esfumado, los vecinos le cerraban las puertas, y yo ya no existía para él. En apenas 3 días, perdió el respeto de todos y la comodidad de un hogar al que creyó que podía regresar cuando quisiera. Su imagen, esa que tanto cuidó, estaba hecha trizas. Lo que no imaginaba era que su mayor pérdida no era ni la casa, ni el hijo, ni siquiera el amor, era el poder que creyó tener sobre mí. Y eso no lo iba a recuperar jamás. Continuamos con la siguiente tanda de 10 tópicos, en la que el declive de Javier se acelera y aislado, sin amante ni aliados, empezó a hacer cálculos y a imaginar escenarios que antes ignoraba con arrogancia. Temía que yo lo denunciara, que pidiera una pensión, que lo expusiera aún más públicamente. Su miedo ya no era perderme a mí, sino perder su dinero, su imagen, su estabilidad. Lo que antes veía como un juego ahora lo asfixiaba con consecuencias reales. Por primera vez, entendía que había algo que ya no controlaba. No tardó en llegar la llamada de sus padres, gente tradicional y reservada, que ya se había enterado de todo por un primo que vivía cerca. «¿Qué has hecho, Javier? ¿Cómo has podido dejar a tu mujer así?», le dijeron sin rodeos. No buscaban excusas, querían respuestas, pero él solo repetía que las cosas se le habían ido de las manos. Su madre, especialmente, estaba devastada por los rumores. Y lo peor para él era saber que su propia familia ya no lo defendía. En medio de la conversación, su madre pronunció una frase que, según me contó Carmen después, lo dejó helado: «Hijo, me avergüenzo de ti». Ninguna mujer le había hecho tanto daño como esas 6 palabras cargadas de decepción. Toda su vida buscó esa aprobación, ese orgullo materno que ahora se deshacía como papel mojado. No supo qué decir, solo se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Ahí fue cuando empezó a caer del todo. Esa misma tarde, regresó al portal de mi casa. Esta vez no tocó el timbre con rabia ni se plantó como si aún tuviera derecho a nada. Tenía los ojos hinchados, el rostro desencajado y los hombros vencidos. Me miró desde el rellano con una expresión que nunca había visto, la de un hombre derrotado. Y sin decir palabra, dejó que las lágrimas hablaran por él. No hubo dramatismos fingidos ni discursos teatrales, se arrodilló frente a la puerta, en silencio, como quien pide perdón al universo.
Lloraba bajito, con la cabeza gacha, mientras golpeaba suavemente la madera con los nudillos. Era patético, pero real. No era el Javier que me humilló, era otro hombre, roto por dentro. Y aún así, no sentí compasión, solo justicia. Cuando por fin habló, su voz era temblorosa, apenas un susurro entrecortado. Laura, me equivoqué, por favor, no me dejes solo. Me pidió que le diera otra oportunidad, que pensara en el bebé, que no lo borrara de nuestras vidas. Dijo que había sido un cobarde, que todo se le había ido de las manos, que se arrepentía. Pero para mí, esas palabras llegaban tarde, vacías, como monedas falsas. Él buscaba consuelo. Yo ya había encontrado fuerza. Abrí la puerta solo unos centímetros y me quedé mirándolo en silencio, como si necesitara confirmar que era él quien estaba ahí, suplicando. Lo observé sin odio, pero sin ternura, con una frialdad que yo misma no sabía que tenía. No hice un solo gesto, no pronuncié una sola palabra. Solo mi presencia, firme y en paz, fue suficiente para hacerlo tambalear. Y cuando sus ojos buscaron una señal de esperanza, le di la espalda. Cerré la puerta con lentitud, con decisión, susurrando solo una frase antes de que el cerrojo sonara: ahora sabes lo que es quedarse sin nada. Y esas palabras, dichas con calma, no con rabia, fueron la sentencia final. No grité, no insulté, no lloré, cerré el capítulo delante de él. Sentí que algo se sellaba, que algo por fin terminaba. Y en ese gesto, me liberé del todo. El sonido seco del portazo no fue un estallido de ira, sino una declaración de independencia. No era venganza, era justicia emocional. No volví a mirar por la mirilla, no esperé que se fuera. Volví a la cocina, puse agua a calentar y respiré con una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Aquel portazo no cerró la puerta de casa. Cerró la puerta de mi pasado. En la escalera, el silencio era absoluto. Varios vecinos habían presenciado la escena desde los rellanos, desde las puertas entreabiertas. Carmen, con lágrimas en los ojos, bajó y se quedó junto a mí sin decir palabra, como una testigo de algo grande. Nadie se rió, nadie comentó, pero todos entendieron lo que había ocurrido. En ese edificio, desde ese momento, ya nadie dudaba de quién era la víctima, y quién era el cobarde. Javier bajaba las escaleras tambaleándose, con la camisa fuera del pantalón y la dignidad hecha pedazos. Carmen lo miraba desde arriba con una mezcla de lástima y desprecio, como si no pudiera creer que ese fuera el mismo hombre que un día se paseó con soberbia por el edificio. Al llegar al portal, tropezó con el felpudo, pero nadie se movió para ayudarle. Él, que antes caminaba con el mentón alto, ahora no sabía dónde esconder la cara. La caída no era física, era total. Carmen entró en mi casa sin pedir permiso, me abrazó con fuerza y dijo al oído: nunca más te humillará. Lo has vencido sin una palabra. Su voz temblaba de emoción contenida, como si lo que había presenciado no fuera una simple escena doméstica, sino una lección de vida. Yo, todavía en shock, asentí en silencio, sabiendo que algo había cambiado para siempre. No solo yo lo había enfrentado, lo había hecho delante de todo el mundo. Y eso, en un barrio como el mío, valía más que cualquier denuncia. Me miré en el espejo esa noche y no vi a la misma mujer de hacía 3 días. No vi a la embarazada abandonada, ni a la esposa humillada, ni a la víctima. Vi a una mujer fuerte, serena, con la mirada firme y los pies plantados en su sitio. Había recuperado algo que creía perdido, el control de mi propia historia. Y entendí que el amor propio no se llora, se construye. El móvil sonó un par de veces más esa noche, pero ya no me afectaba. No me molesté en mirar si era él, porque ya no esperaba nada. El silencio era mi respuesta, y ese nuevo poder no necesitaba confirmación. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón como quien encierra una etapa que ya no aporta nada. No era castigo, era sanación. Mi madre se quedó conmigo esos días como una sombra protectora, cocinando, limpiando, revisando mis medicinas, hablándome sin juzgar. Me preparaba tés,
ponía música suave, cuando me notaba cansada, me acariciaba el pelo como cuando era niña. No decía frases heroicas, ni grandes discursos, pero su presencia era firme, estable, necesaria. Gracias a ella, el suelo bajo mis pies dejó de temblar. En silencio, me ayudaba a reconstruirme. Esa noche dormí profundamente, sin interrupciones, sin sobresaltos. No soñé con él, ni con peleas, ni con huidas. Soñé con mi hijo, con su carita redonda, con su llanto, con su olor. Y al despertar, sentí que algo se había reparado dentro de mí. Por fin, después de tanto, mi cuerpo y mi mente descansaban en la misma cama. Con el cuerpo más ligero y el alma en orden, preparé la maleta para el hospital. Pijamas, pañales, una mantita tejida por mi abuela y el primer body que usará mi hijo. No lo hice con ansiedad, ni con temor, sino con ilusión. Sabía que él llegaría a un mundo más limpio, sin mentiras, sin gritos, sin un padre que lo rechazó antes de nacer. Y eso, aunque doliera, también era una forma de amor. Miré todo lo que había pasado y no encontré vergüenza en ningún rincón. No me arrastré, no me rebajé, no mendigué amor. Aguanté, lloré, pero no me perdí. Y eso, en este mundo que tantas veces nos quiere romper, era mi mayor victoria. Podía mirar a mi hijo a los ojos sin bajar la cabeza. Aquel día, mientras organizaba los pañales en el cajón, volvió a tocar el timbre. 1, 2, 3 veces. No abrí. Ni me acerqué. Solo le mandé un mensaje corto y claro: no vuelvas más. No te quiero cerca. No te necesito. Bloqueé su número y volví a mi tarea con calma. Esa fue la última vez que lo supe en mi puerta. Con cada silencio, con cada puerta que no abrí, con cada palabra que elegí no decir, fui aprendiendo quién soy. Comprendí que hay batallas que no se ganan gritando, sino aguantando firme sin doblarse. Aprendí que no todo amor es amor, y que no todo perdón es justo. Que a veces, marcharse no es rendirse, es elegir salvarse. Y que mi hijo merecía una madre que se eligiera a sí misma primero. De Javier supe poco más, solo lo que llegó por rumores, que en el trabajo ya no era bienvenido, que la amante se esfumó como llegó, y que sus propios padres le habían cerrado la puerta. Lo que había construido durante años se desmoronó en 3 días de verdad y consecuencia. No hizo falta que yo dijera nada, el tiempo y la vergüenza hicieron el trabajo por mí. Y eso, sin rencor, fue suficiente. El hombre que creyó tenerlo todo, terminó sin nada. Los vecinos, antes distantes, empezaron a saludarme con una calidez distinta, como si me vieran con otros ojos. Carmen me traía bizcochos, el portero me ayudaba con las bolsas, y hasta la señora del sexto me ofreció ropa para el bebé. No hubo lástima, hubo reconocimiento. Había hecho lo que muchas callan, y eso se respetaba. En el barrio, ya no era solo Laura, era la mujer que se hizo valer. Cada vez que acariciaba mi vientre sentía una conexión profunda, una promesa entre los dos. Le juraba en silencio que nunca lo dejaría solo, que nunca permitiría que le faltara amor. No tendría un padre presente, pero tendría una madre entera. Fuerte, digna, capaz. Iba a nacer en un hogar donde nadie volvería a levantar la voz para herirnos. No necesité abogados, ni gritos, ni venganzas. La justicia que necesitaba llegó sola, en forma de soledad para él y libertad para mí. A veces, el mayor castigo es no tener a quien culpar más que a uno mismo. Él lo vivió, y yo lo supe sin necesidad de comprobarlo. La justicia verdadera no siempre se firma en un juzgado, a veces se firma en el alma. Me volví más cuidadosa con mis palabras, más firme con mis límites, más serena en mis decisiones. Ya no era la mujer que temía quedarse sola, ahora era la que sabía estar consigo misma. Tenía cicatrices, sí, pero también una luz nueva que me nacía de dentro. Había enterrado el miedo y sembrado en su lugar algo más valioso, respeto por mí. Era otra, y nunca volvería a ser menos. Volví a mirarme al espejo sin esquivar mi reflejo.
Me peiné con calma, me vestí sin prisa, me puse colonia solo para mí. Ya no necesitaba que nadie me dijera que valgo, lo sabía. Había atravesado el dolor más profundo y había salido con la cabeza en alto. El amor propio ya no era un ideal lejano, era mi nueva forma de vivir. En apenas 3 días, lo vi de rodillas, derrotado, deshecho. Lo mismo que yo estuve por dentro durante semanas, él lo vivió en público, sin refugio. El ciclo se cerró no con venganza, sino con dignidad. Yo no lo destruí, él se encargó de hacerlo solo. Y al final, entendí, no se trataba de ganarle a él, se trataba de volver a mí. Ya no quedaban dudas, ni nostalgia, ni espacio para «y sí». Él no volvería a tocar mi puerta, y yo no volvería a abrirla. No había perdón, no había segunda oportunidad, no había marcha atrás. A veces, para sanar, hay que cerrar con llave. Y yo lo hice con todo el corazón. Solo pensaba en una cosa, mi hijo. En su llanto, su sonrisa, sus primeros pasos, sus cumpleaños sin ausencias que duelen. Iba a construir una vida tranquila, luminosa, honesta. Ya no esperaba cuentos de hadas, solo una paz real. Y lo más importante, jamás volvería a permitir que nadie me quitara la voz. Nunca más. El día que rompí aguas fue una madrugada serena. Estaba sola en casa, mi madre se había ido horas antes, y yo había decidido dormir poco antes de que llegara el momento. No hubo pánico, ni caos, solo respiré hondo, cogí la maleta que ya tenía preparada y llamé a un taxi. El conductor fue amable, me abrió la puerta con cuidado y me deseó suerte. Mientras avanzábamos por las calles vacías de Madrid, sentí que estaba exactamente donde debía estar. En la sala de partos, mientras las contracciones se volvían más intensas, pensé en todo lo que había superado para llegar hasta allí. Las palabras crueles, el abandono, el portazo. Todo parecía lejano, como un capítulo cerrado. Ya no había rencor, solo ganas de conocer a ese pequeño ser que había resistido conmigo cada lágrima y cada noche en vela. Él, más que nadie, merecía un comienzo limpio. Cuando lo escuché llorar por primera vez, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Era un llanto fuerte, decidido, como si ya supiera que venía a un mundo donde se le iba a amar de verdad. Lo pusieron sobre mi pecho, y en ese instante supe que todo lo vivido había valido la pena. Su calor, su piel contra la mía, su respiración, fue mi renacer. Lo llamé Gabriel. No por casualidad, sino porque necesitaba un nombre que llevara luz. Gabriel significaba fuerza, significaba mensaje, significaba protección. Lo miré a los ojos y le prometí, en silencio, que nada ni nadie lo haría sentirse pequeño jamás. Éramos 2, pero ya no estábamos solos. Los primeros días en casa fueron un aprendizaje constante, pero también una celebración silenciosa. Cada pañal, cada biberón, cada madrugada de insomnio eran pequeñas victorias de una vida que empezaba sin sombras. Mi madre se quedaba a ratos, Carmen venía con sopa caliente, y yo sentía que, por fin, todo el dolor había sembrado algo fértil. No necesitaba a Javier. No lo echaba de menos. Y eso era libertad. Nunca volví a mencionar su nombre dentro de casa. No como castigo, sino como protección. Gabriel iba a crecer sin esa figura, pero rodeado de mujeres fuertes, de abrazos sinceros y palabras sanas. No haría falta llenar ningún vacío, porque en nuestro hogar no había huecos, solo amor real. Un amor que no abandona cuando más se le necesita. Cada vez que salía con el carrito por el barrio, los vecinos me saludaban con respeto. Algunos se ofrecían a cargar bolsas, otros solo sonreían con complicidad. Ya no era la abandonada, ahora era la que lo superó todo. Y aunque eso no me definía, sí me recordaba que había atravesado un incendio y había salido intacta. Había sobrevivido. Pero, más que eso, había renacido. Volví a trabajar meses después, con una nueva seguridad en mí misma. Ya no aceptaba miradas por encima del hombro, ni comentarios fuera de lugar. Sabía quién era,
sabía lo que valía, y lo transmitía sin levantar la voz. Mi jefe me felicitó por mi regreso, y algunas compañeras me miraban como si quisieran tener mi coraje. Pero yo no era valiente, solo había aprendido a no permitir menos. Gabriel crecía sano, feliz, con carcajadas que llenaban cada rincón. Tenía los ojos claros como los míos y una risa que venía del alma. Cada vez que me abrazaba con sus bracitos pequeños, sentía que había ganado la mayor batalla sin necesidad de pelear. No contra Javier, sino contra mis propios miedos. Y esa era la mayor victoria. Nunca sabré si Javier pensó en nosotros alguna vez con arrepentimiento real. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso ya no importaba. Porque mi historia no terminaba con él, ni empezaba con su traición. Mi historia empezaba con Gabriel, con cada paso que di para protegerlo y protegerme. Y si algún día él me pregunta cómo empezó su vida, le diré la verdad, con una madre que eligió ser libre. 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 Ser libre.